Continuamos con la segunda de 3 partes en la que explicamos la política monetaria y su relación con el sistema financiero mexicano. En la sesión anterior vimos la estructura justamente del sistema nacional que aparece en esta diapositiva y ahora vamos a continuar conociendo qué tan grande es cada una de estas partes que integra al sistema financiero nacional. En esta gráfica podemos observar cómo se reparten los activos del sistema financiero según las áreas más importantes que abarca este. Por ejemplo, vemos que la parte mayor, es decir, el grupo más grande por monto de activos que maneja del sistema financiero mexicano, corresponde a la banca comercial con prácticamente la mitad del movimiento. Es decir, los bancos, principalmente los bancos comerciales, es decir, estas organizaciones privadas que se dedican a captar y a dar créditos, son en monto por manejo de dinero las que representan la parte mayor del sistema nacional. Después tenemos a las casas de bolsa y sociedades de inversión con aproximadamente un 16%. Después tenemos a un grupo que ha crecido muchísimo en los últimos años, que son las Afores y las Ciefores con el 15%. Después la banca de desarrollo y fideicomisos con el 10%. Los seguros y fianzas con el 7%. Y estas SOFOMES que habíamos platicado previamente con aproximadamente el 3%. Entonces, como la banca comercial representa el grupo mayor del sistema financiero mexicano, ahora vamos a platicar cómo funciona. El funcionamiento del grupo o del sistema bancario es representativo del resto del sistema financiero. Para eso me voy a apoyar en esta gráfica. Tenemos a los agentes económicos principales de nuestro sistema económico, que son las familias y las empresas. Estos dos agentes tienen dinero, pero para poder llevar a cabo las transacciones, cuando no requieren el dinero, pues lo depositan o lo ponen en algún lugar. En cambio, cuando van a requerir de vuelta ese dinero, entonces lo toman de ese lugar donde lo depositaron. Es por este motivo que aparecen empresas dedicadas a manejar o administrar el dinero de esos primeros dos agentes. Estos son los bancos. Los bancos comerciales son empresas privadas también, pero se dedican a esa importante actividad de tomar el dinero de quien lo posee para trasladarlo hacia quien lo va a requerir. En esta historia, en esta relación entre los agentes, familias y empresas y los bancos comerciales, también hay un tercer actor, que es Banco de México. Ya habíamos hablado de él. Banco de México es este cuarto poder en materia económica que hay en nuestro país, autónomo, es decir, que toma decisiones independientes del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial federales. Y que, bueno, pues tiene uno de los primeros y más importantes papeles, que consiste en regular al sistema financiero, aunque esto lo hace junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es el brazo principal en materia económica del presidente de la República. Bueno, entonces tenemos a estos tres actores, o cuatro si contamos a familias y empresas como dos diferentes, aunque están en el mismo grupo, y vamos a ver cómo funciona este subsistema bancario. En primer lugar, el dinero de familias y empresas, cuando no lo utilizan, o bien porque la ley así los obliga, toman su dinero y lo depositan en algún banco o algunos bancos comerciales que les convenga.
Este traslado del dinero desde los agentes económicos hacia los bancos se realiza a través de lo que se conoce como instrumentos de captación. Cuando el banco comercial, como por ejemplo, por decir alguno, Banorte, toma el dinero que le depositan las familias y las empresas, entonces está obligado inmediatamente a tomar de nuevo ese dinero y entregarlo o llevarlo a Banco de México. Así como, por ejemplo, una familia, una persona o una empresa tiene una cuenta bancaria en Banorte, de la misma manera, Banorte tiene su propia, digámoslo así, cuenta bancaria, pero en el Banco Central, en Banco de México. Así es que el dinero pasó de las familias y empresas a través de los instrumentos de captación a Banorte, y Banorte lo deposita ahora, ese mismo dinero, en Banco de México. Esto lo hace Banorte a través de colocar el dinero en su reserva dentro de Banco de México. Es decir, hace el depósito a su cuenta dentro de Banco de México. Pero cuando Banorte requiere de vuelta el dinero, porque va a dar un crédito o porque, bueno, pues lo va a colocar en algún instrumento que le va a dejar rendimientos, entonces toma el dinero de vuelta que había depositado previamente en Banco de México. Esta disposición de dinero en realidad representa un crédito que Banco de México le da al banco comercial. No solo Banorte, desde luego, ¿verdad? Todos los bancos comerciales toman el dinero a través de este mecanismo de créditos desde sus cuentas en Banco de México. Y como ya dijimos, toman el dinero de vuelta porque lo van a utilizar en algo. Lo más común es que utilicen ese dinero para dárselo a su vez de vuelta a familias y empresas, es decir, a los agentes económicos que lo van a utilizar. Y esto se hace por medio de lo que se conoce como instrumentos de colocación. Y es así como el dinero está girando continuamente por medio de este, digámoslo así, canal que representa el sistema financiero. Específicamente en este ejemplo, el subsistema bancario. De manera que podríamos ahora hablar de los instrumentos bancarios que comentamos en la diapositiva anterior. Es decir, primero, ¿qué son estos instrumentos de captación? Los instrumentos de captación son aquellos que los bancos comerciales utilizan para que los agentes económicos, familias y empresas depositen su dinero en ellos. Es decir, son cuentas de depósito y ahorro que abren los bancos para obtener el dinero de familias y empresas. A cambio de que estos agentes depositen su dinero en las cuentas de captación, los bancos comerciales pagan lo que se conoce como tasas de interés pasivas. Es decir, estos instrumentos para captar el dinero del público pagan tasas de interés pasivas, aunque no todos ellos, digamos, tienen tasas elevadas. Algunas cuentas de ahorro, por ejemplo, tienen tasas de 0%. Otros ejemplos de los instrumentos de captación son las cuentas de débito, las cuentas de cheques, los depósitos a plazo y los pagarés con rendimientos liquidables al vencimiento. Los otros son los instrumentos de colocación. También son instrumentos de los bancos comerciales, solo que en esta ocasión los utilizan no para captar, sino para darle el dinero a los agentes económicos que lo van a utilizar. Y a cambio de darles estos préstamos, los bancos comerciales cobran, desde luego, tasas de interés que se llaman activas. Noten que las tasas activas son aquellas que se
cobran por los instrumentos de colocación. En cambio, las que vimos antes, las pasivas, son las que se cobran por los de captación. Ejemplos de instrumentos de colocación son tarjetas de crédito, créditos de nómina, créditos hipotecarios, créditos revolventes como para capital de trabajo, créditos refaccionarios, etc. Estos son los instrumentos bancarios. Además de los bancarios, que como ustedes pueden pues deducir, son aquellos que se refieren a la relación de tomar y dar dinero de los bancos comerciales con los demás agentes económicos. También existen, además, los instrumentos interbancarios. Los instrumentos interbancarios son aquellos que se dan, o sea, se generan por manejo de dinero, préstamos, créditos, entre los mismos bancos. Por ejemplo, entre Banorte y BBVA. O también son estos créditos que se dan entre los bancos comerciales, como los que ya dije, BBVA y Banorte, pero con Banco de México. Es decir, también hay préstamos de dinero entre los propios bancos, ya sea entre los mismos bancos comerciales o los bancos comerciales con Banco de México. Cuando los bancos se prestan entre sí, entonces también se cobran intereses. Y es así como aparecen estos instrumentos interbancarios. Los instrumentos interbancarios, por lo tanto, tienen sus propias tasas. Las tasas que cobran los instrumentos interbancarios o tasas interbancarias tienen valores que se encuentran entre las tasas activas y las tasas pasivas. Es decir, los instrumentos bancarios, los de captación, pagan tasas pasivas, que son bajas. Por ejemplo, 0%, 2%, 4%, hasta 6%, o un poquito más quizá, los que paguen más. Pongamos 6%. En cambio, cuando el banco comercial coloca dinero, entonces cobra una tasa activa. Las tasas activas están mucho más altas. Por ejemplo, la tarjeta de crédito puede cobrar hasta un 60-70% anualizado. O sea, están mucho más elevadas que las pasivas. Y las tasas interbancarias, que son las que aquí estamos comentando, se encuentran entre estos dos valores, entre las pasivas, que son bajas, y las activas, que son elevadas. Por ejemplo, la tasa de interés interbancaria de equilibrio, que es una de las tasas interbancarias más importantes, también conocida como TIE, está en alrededor de 6 a 7%. Lo mismo pasa con otra tasa importante que se llama tasa de fondeo interbancario a un día, que se encuentra más o menos en esa región, entre 6 y 7%. Hablemos ahora de las funciones del Banco Central de nuestro país. Ya de hecho comentamos algunas de estas acciones o actividades que tiene por encargo Banco de México, pero ahora vamos a hacer un resumen con base precisamente en lo que ya hemos comentado hasta aquí. La primera función que vamos a señalar de Banco de México es quizás la más evidente. Es el encargado del dinero, o sea, de poner en circulación los pesos mexicanos. Y esto desde luego lo hace a través de la impresión de los billetes y la puesta en circulación junto con las monedas. Aunque las monedas no las acuña Banco de México, sino las acuña la Casa de Moneda, el Banco de México es el encargado de ponerlas en circulación.
Así es que esta es la primera gran función de Banco de México. Tiene el monopolio de emitir los pesos mexicanos. Otra función es que, también ya lo vimos, Banco de México sirve de reserva o bóveda de las instituciones de crédito, es decir, de los bancos comerciales. Banco de México resguarda el dinero que depositan los bancos comerciales en él hasta que lo vayan a utilizar. Y se los da, ya dijimos, a modo de crédito. Además, Banco de México tiene una función similar con respecto al gobierno federal, es decir, es como el cajero del gobierno federal. Cuando el gobierno federal capta dinero, también lo deposita en Banco de México y lo toma de ahí cuando lo va a utilizar. Estoy aquí hablando de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando, por ejemplo, cobra los impuestos o tiene ingresos de otras fuentes. Lo deposita en Banco de México y después lo utiliza. Una función adicional es que, y creo que esta es de las más importantes, es que sirve de resguardo de la Reserva Internacional. Se llama Reserva Internacional al activo principal que tiene Banco de México para sostener, digámoslo así, o para hacer que el circulante, las monedas que emitió, tengan un respaldo. Es decir, la Reserva Internacional es literalmente lo que respalda a nuestros pesos mexicanos. Es muy importante esta reserva, porque si faltara, entonces no habría nada que pudiera sostener a nuestra moneda. El valor de los pesos mexicanos está en esta Reserva Internacional. La Reserva Internacional, como platicaremos de ella un poquito después, está integrada principalmente por dólares norteamericanos en la actualidad. Otra función es que Banco de México es el encargado de definir y aplicar de manera autónoma la política monetaria. Recuerden que la política monetaria son las decisiones en cuanto a dos variables principales, que son la emisión monetaria, la masa monetaria, y la tasa de interés. Y por último, la que constitucionalmente es la principal función en la actualidad de Banco de México es mantener la inflación controlada, es decir, proteger el poder adquisitivo de nuestros pesos, procurando que la inflación no se dispare. Y para evitar que la inflación se dispare, es que se aplica la política monetaria anterior. Entonces, estas son las 6 funciones principales de Banco de México. Aquí observamos un ejemplo de las cuentas de Banco de México, es decir, del estado financiero principal del Banco Central. Como pueden ver, semejante a un balance, se divide en fuentes del lado izquierdo y usos del lado derecho. Las fuentes son equivalentes a los activos de Banco de México y los usos son equivalentes a los pasivos. Como pueden ver, el principal activo de nuestro Banco Central es la Reserva Internacional, es el respaldo de todo lo demás. Pero pues también tiene otras, digamos, otros activos, entre los que se encuentra la tenencia de valores, que representa, por ejemplo, la adquisición de bonos del gobierno, CETES. También está el crédito al gobierno federal y el crédito a otros bancos. Por el otro lado, por el lado de los pasivos, como pueden ver, el dinero, o sea, los pesos mexicanos que ha emitido Banco de México son el principal pasivo. Es decir, los billetes son, por decirlo de ese modo, un pasivo para Banco Central. Estos billetes están
principalmente en manos de los agentes económicos y una parte menor en las cajas de los bancos. También son un pasivo los depósitos que los bancos comerciales hacen en Banco de México, aunque es mucho menor este valor que los anteriores. La suma del pasivo, de los usos, tiene que ser desde luego igual a la suma de las fuentes. En ambos casos, este resultado se conoce con el nombre de base monetaria. Es decir, la base monetaria es la suma de los usos o de las fuentes de Banco de México. Es importante señalar que el día de hoy el valor de los billetes y monedas en circulación es menor que el valor de la Reserva Internacional. La Reserva Internacional, como ya dijimos, es aquella que está compuesta por los activos financieros que tiene Banco de México, ya sea en el país o que los invierte en el exterior, y que pueden fácilmente convertirse en medios de pago. La Reserva Internacional de Banjico, como ya dijimos también, está integrada el día de hoy principalmente por dólares norteamericanos, pero también tiene una parte pequeña de instrumentos en oro y plata, en títulos y valores de otros países y en derechos especiales de giro. Todo esto integra a la Reserva Internacional, pero el componente más grande, mayoritario, es el de los dólares norteamericanos. Como ya dijimos, las funciones principales de la Reserva Internacional son respaldar nuestros billetes y monedas, pero también ha servido como sustento para equilibrar o dar estabilidad a la balanza de pagos. Esto se ha hecho principalmente en décadas pasadas. Por esto, la Reserva Internacional es fundamental para las finanzas de nuestro país. No podríamos decir, como han señalado algunos diputados en algún momento, que tomemos la Reserva Internacional y la usemos para, por ejemplo, combatir la pobreza. O sea, tomar los dólares de la Reserva Internacional y repartirlos entre las familias más pobres. Eso debilitaría a nuestra moneda. ¿Por qué? Porque la Reserva Internacional es el soporte de los pesos mexicanos. Aquí tenemos el comportamiento de la Reserva Internacional de Banco de México durante varios años, que bueno, se mantuvo con un crecimiento menor, con alzas y bajas en algunos momentos, del año 2003 al año 2009 aproximadamente. Pero con la entrada de Agustín Carstens a Banco de México, empezó una iniciativa por parte de nuestro Banco Central para ir aumentando paulatinamente la Reserva Internacional. Así ocurrió hasta el año 2012-2013, después de lo cual creció muy poquito. Es decir, después de este punto, nuestra Reserva Internacional osciló entre 160,000 millones de dólares y 180,000 millones de dólares. O sea, varió poco después de esto. Aquí tenemos otro componente de ese balance de Banco de México, que son los billetes y monedas. Este es el importante, pero del lado de los usos. El dinero en circulación, que ya emite, que sabemos que emite de manera monopólica Banco de México y que representa un pasivo, es en realidad un compromiso de pago del Banco Central. Es decir, es un pagaré. ¿Qué quiere decir esto? Que estos billetes
son documentos que pueden cambiarse cuando el público que lo posee así lo requiera. ¿Qué es lo que da Banco de México a cambio de este billete? Bueno, pues la Reserva Internacional. Cuando comenzó Banco de México por ahí del año 1925 a operar, bueno, pues sustituyó las monedas de plata que se utilizaban en aquel entonces por pagarés como este. Bueno, no tenían este diseño, ¿verdad? Este diseño es más moderno, pero bueno, pues eran billetes como este, es decir, papeles. Entonces, Banco de México en la década de los 1920 sustituyó el uso de metálico, de plata, por estos pagarés. Y bueno, pues desde su creación se comprometió a devolver ese metálico cuando el público ya no quisiera el pagaré. El día de hoy, ¿todavía cumple su promesa Banco de México? Sí. Es decir, si ustedes ya no desean tener el pagaré de pesos mexicanos, entonces se lo pueden regresar a Banco de México y a cambio pedirle, por ejemplo, la plata o el oro que lo respalda. Y les va a entregar en ese caso, claro, a través de de un intermediario financiero, como un banco, les va a entregar, por ejemplo, onzas de plata o centenarios. Solo que, bueno, es muy impráctico ir a la tienda y pagar con un centenario. Es más fácil y es aceptado perfectamente que en lugar del centenario ustedes utilicen estos pagarés para ir a la tienda. Es decir, los billetes representan una forma fácil para realizar las transacciones cotidianas en nuestro sistema económico. Y tenemos garantizado que hay un respaldo para estos pagarés. En la actualidad, como ya dijimos, el principal respaldo no es oro y plata, aunque podemos pedir oro y plata a cambio, sino dólares norteamericanos. Este es el comportamiento de los billetes y monedas en circulación en nuestro país. Como pueden ver, es ascendente, con picos que se dan a finales de cada año, noviembre y diciembre. Es decir, en noviembre y diciembre resulta que los agentes económicos utilizan más, demandan más billetes y monedas. Y por eso se dan estos ascensos importantes en su monto. Cabe señalar que algunos románticos del oro y la plata han pedido que regresemos al uso de este metálico, o sea, de plata, por ejemplo, ¿no? Había una campaña hace algunos años de empezar a usar más plata. Es retroceder, es decir, en realidad, hacia el futuro, seguramente vamos a ver la desaparición de los billetes para utilizar exclusivamente dinero electrónico. Hacia ahí va el mundo. Sin embargo, con gobiernos populistas como el que tenemos en la actualidad, no descartaría que, digamos, se fortalezcan las iniciativas, los llamados a regresar al uso de la plata, lo cual sería, como he dicho en otras ocasiones, impráctico y un retroceso, es arcaico. Bien, bueno, el dinero en billetes y en monedas, pues representa una parte de todo el dinero que hay en nuestro país. De hecho, ya estamos en la transición hacia el dinero electrónico. Así es que tenemos varias medidas de dinero, no solo la parte más visible, más palpable, sino también esas otras formas de dinero que están representadas en instrumentos y en transacciones electrónicas. Es así como ahora hablamos de los agregados monetarios. Los agregados monetarios son 4. En primer lugar, tenemos M1, que está integrado por billetes y monedas en circulación y cuentas o depósitos a la vista, es decir,
cuentas bancarias con las cuales podemos comprar, como por ejemplo los cheques y las tarjetas de débito, que son cuentas corrientes u otro tipo de depósitos a la vista. Todo esto, es decir, lo más líquido de nuestro sistema económico, es lo que se conoce como M1. Pero después está M2. Cuando a M1 le agregamos los activos financieros internos en manos de mexicanos, entonces tenemos un concepto de dinero mayor. Justamente se llama M2. Es decir, M2 representa todo lo que vimos antes, es decir, billetes, monedas y depósitos a la vista, más ciertos instrumentos que tenemos los mexicanos, como por ejemplo acciones, por ejemplo, depósitos mayores de un año o bonos gubernamentales. Cuando tomamos nuestro dinero en efectivo y lo pasamos a esos instrumentos internos, entonces tenemos una cantidad de dinero mayor. O sea, no solo la parte en efectivo, sino también la parte en todos esos instrumentos internos. Y a eso le llamamos M2. Pero no queda ahí. Además está M3. M3 es la suma de todo lo anterior, M2, más los activos financieros internos, pero que tienen los extranjeros. Es decir, también los inversionistas de otros países y ahorradores de otros países vienen a México para comprar lo mismo, es decir, para comprar CETES, que son bonos gubernamentales, o para adquirir acciones de empresas mexicanas en el mercado bursátil nacional, o cualquier otro instrumento emitido en México. Ese dinero ya estaría en México entonces cuando se compran estos instrumentos, pero son un dinero distinto de lo que tenemos internamente. O sea, es un dinero que viene de afuera. Y cuando se agrega a M2, llegamos a este nuevo concepto M3. Por último está M4, que es ya el último nivel y se calcula sumando el dato anterior de M3 más la captación de los bancos nacionales en el exterior. Por ejemplo, si Banorte tiene una sucursal o Banco Azteca tiene una sucursal en Texas y recibe depósitos en Texas, entonces esa parte se agrega a M3 para resultar en el agregado M4. ¿Cuál es el mayor de estos agregados monetarios? Aquí está la gráfica. Como pueden ver, en azul claro está M1, que representa una parte menor comparada con M2, que es la parte de M1 más lo que está en color naranja. En color naranja, entonces, tenemos esos instrumentos financieros internos, o sea, los que se emiten en México y que están en manos de mexicanos. Es la parte mayor, como pueden ver. Pero bueno, pues cuando a ese agregado M2, que es la parte azul y la parte naranja, le ponemos lo que los extranjeros tienen de instrumentos internos, entonces llegamos a este M3. Y la parte de captación en color morado de las sucursales bancarias mexicanas en el extranjero es pequeñísima comparada con todo lo anterior. Entonces, ¿cuál de los 4 agregados mexicanos, agregados monetarios de nuestro país, se usa más? El que más suele usarse es, como pueden ver, M2, porque tiene el contenido mayor de dinero en nuestro país. Aquí tenemos el comportamiento de M2 nominal en México, que es ascendente también, como los billetes y monedas, pero los picos no se distinguen mucho, o sea, está más aplanada esta línea, aunque sí tiene, digamos, comportamientos que a veces se salen de esa tendencia estable,
como esto que vemos aquí, que es la crisis de 2008, y luego pues el tratar de salir de ella a través de la emisión monetaria en 2009. Bien, ese es el dinero, una de las variables de la política monetaria, la masa monetaria. La otra variable son las tasas de interés. Y bueno, pues ahora vamos a hablar acerca de ellas. Como podrán imaginar, hay una enorme diversidad de tasas de interés. ¿Por qué? Porque cada banco cobra sus propias tasas, establece sus propios instrumentos, tanto internos, perdón, tanto activos como pasivos, es decir, tanto de colocación como de captación. Y como cada banco tiene su instrumento y tiene su tasa, y además están las tasas que cobra Banco de México o interbancarias, y además están las tasas pasivas, bueno, pues tenemos que agrupar todas esas tasas en ciertas categorías. Ya hablamos, de hecho, acerca de estas tasas un poco, pero aquí está, digamos, el resumen. En primer lugar están las tasas bancarias, que son las de los instrumentos de colocación o activas y las de captación o pasivas. En un lugar, también ya las mencionamos, están las interbancarias, que son las que implican créditos entre los bancos. Hay varias, pero en particular me interesan tres. La tasa de interés interbancaria de equilibrio, o TIE, la tasa de fondeo diario y, digamos, la que está relacionada con esta, que se llama la tasa objetivo. La tasa objetivo es la tasa líder actualmente que utiliza Banco de México para establecer la política monetaria. Y en tercer lugar están las tasas del mercado de deuda, que pueden ser del gobierno, que son las más conocidas, las más importantes, como por ejemplo la tasa de CETES o certificados de la Tesorería de la Federación. Este tema es el que debieron estudiar al inicio de la contingencia sanitaria, cuando empezamos las clases en línea. Y hay otras, como por ejemplo las tasas de los bonos de desarrollo o bondes, de los UDI bonos, de los bonos, etcétera. O sea, son muchas o varias las tasas por los instrumentos del gobierno. Pero también hay instrumentos de deuda de los bancos, como aceptaciones, certificados y obligaciones, y también de empresas privadas, como el papel comercial, las obligaciones, certificados, etcétera. Estas tasas, este tercer grupo de tasas internas, no son de los bancos hacia el público, que serían las bancarias, o entre los bancos, que serían las interbancarias, sino son de empresas hacia el público o gobierno hacia el público, principalmente estas últimas, del gobierno con respecto a los agentes económicos. De manera que ha habido a lo largo de las últimas décadas tres principales tasas o tasas líderes o de referencia en el sistema financiero mexicano. Se llaman tasas de referencia o tasas líderes porque el comportamiento de estas provoca que todas las demás tasas se muevan en el mismo sentido. Es decir, si las tasas de referencia aumentan, todas las demás tasas del mercado o del sistema financiero mexicano también suben. En cambio, si las tasas de referencia disminuyen, entonces todas las demás tasas tienden a bajar. Estas tres son: la más antigua es la tasa de CETES a 28 días. CETES es un instrumento de deuda del gobierno y que utiliza, como debieron estudiar antes, para que el gobierno mexicano, digamos, obtenga dinero durante cierto plazo y a cambio de un premio para llevar a cabo sus actividades normales, ¿no? Es decir, el gobierno a veces necesita dinero y, bueno, pues se endeuda a través de la emisión de CETES.
Esta es la principal tasa, la más antigua, mejor dicho, del sistema financiero mexicano y todavía tiene una importancia práctica, o sea, de que se utiliza como referencia en diversas, digamos, acciones o transacciones del sistema financiero. En segundo lugar está la de tasa de interés interbancaria de equilibrio a 28 días, o TIE, que es representativa de las operaciones crediticias interbancarias. Esta tasa es la utilizada, por ejemplo, para establecer lo que nos cobran en las tarjetas de crédito. Se puso de moda o se utilizó muchísimo a partir de la crisis de 1995 y perdió importancia, aunque todavía se utiliza, digo, en las tarjetas de crédito, pero perdió importancia o dejó de ser la principal tasa de referencia más o menos a mediados de la década de 2000, por ahí de 2005, 2006. Y fue sustituida la TIE por la tercera, que es la más reciente y de hecho la que se utiliza en la actualidad, que es la tasa de fondeo a un día. Esta también es una tasa interbancaria, es decir, para operaciones crediticias entre bancos, y que Banco de México utiliza como, digamos, principal motor o principal variable para mover a las demás tasas en la actualidad. Bien, aquí tenemos el comportamiento de estas tres tasas de referencia en nuestro país. En color naranja está la tasa de CETES a 28 días, en color verde, TIE a 28 días y por último, fondeo un día en color azul. Como pueden ver, el comportamiento de las tres tasas es muy semejante. Claro, tienen diferencias, tienen variaciones, pero pues cuando ha habido un valor elevado, digámoslo así, de alrededor del 9% de cualquiera de estas tasas, pues todas han estado en esos niveles. La caída de las tres se da en el mismo periodo, después el aumento también de las tres, el ajuste a la baja de las tres y así. Es decir, efectivamente se comportan en el mismo sentido. Cuando sube una, suben las demás. Y cuando baja la primera, también bajan las demás. Vamos a dejar hasta aquí la presentación, esta segunda parte, y en un tercer video concluiremos con el tema de la política monetaria y el sistema financiero mexicano. Aclaro las dudas por voz en nuestra sesión en vivo y también por chat.